Xavi, mañana partido en Granollers, el primero de una semana de 3 partidos. ¿Eso condiciona a la hora de elegir la titularidad de los jugadores o de plantearte rotaciones o vas partido a partido? No, vamos partido a partido. Al final vamos a poner los mejores para el partido de mañana. Intentaremos sacar los 3 puntos, que es el primer partido de la semana, y después ya pensaremos en Gramenet y pensaremos en Ascó. Ahora únicamente con los 11 que salgan, intentar hacerlo lo mejor posible, intentar sacar los 3 puntos de allí, de un campo complicado, de que el año pasado se nos complicó mucho y tenemos que tenerlo en cuenta, y sobre todo ir recortando distancia con los de arriba. Si pinchan, pues que a ver si podemos recortarles un poquito. Un Granollers que es un equipo muy cambiado al de la temporada pasada. Sí, cambiado del de la primera vuelta, no el de la segunda. El de la segunda sí que han cambiado jugadores, pero bueno, la filosofía es la misma. Hay jugadores para ese estilo de juego, han mejorado en todas las líneas. Bueno, es un buen equipo que estará en la parte media de la clasificación, intentarán no pasar apuros, intentarán hacer un buen juego de toque. En algunos momentos serán un poquito más verticales, tienen jugadores rápidos arriba. Bueno, veremos, tienen un poco jugadores para jugar un poquito a todo. El campo del Granollers es un poco más, bueno, bastante más pequeño que cuando jugáis en casa. Sí. ¿Eso condicionará un poco el juego? No tiene por qué. Al final estamos acostumbrados a jugar en diferentes superficies, en diferentes dimensiones de campo. Al final tenemos el campo que tenemos que jugar en ese campo. Los jugadores lo harán lo mejor posible. Sí que es cierto que a lo mejor no habrá los mismos espacios que aquí, porque este campo es muy grande, es una pradera, pero aún así hay espacio suficiente para pensar, para generarte los espacios. Intentaremos, pues al final, con un poquito menos de espacio, como que no fuera aquí, pues intentar hacer un buen juego. ¿El Granollers crees que seguirá el mismo patrón de siempre o jugará más directo al ser un equipo en teoría más grande que ellos y jugando en casa? No, yo creo que seguirán el mismo patrón. No creo que sea un equipo que vaya a replegar muchísimo. Creo que van a intentar ser valientes con balón. Si les dejamos salir, saldrán jugando. Tienen jugadores de toque en el mediocampo, que al final demanda eso, ese jugador, de tener el balón, de que pase por los pies, que intentar sí en algún momento algún balón largo, pero al final es como nosotros también. Sí que somos un equipo de toque, de intentar generar muchas paredes, intentar generar a base de estar cerquita unos con otros, pero también tenemos esa variante de que puedes jugar un poquito más largo, buscar los espacios. Bueno, al final es un equipo parecido al nuestro y intentarán, con lo mejor que tienen, pues sacar y intentar ganarnos. Nosotros al revés, intentaremos que no nos ganen, intentar ganar nosotros y sobre todo intentar ir creciendo. Ya hemos estado creciendo poquito a poco defensivamente y ahora nos falta pues el ofensivamente, intentar crecer un poquito más del último partido y de esta manera pues acercarnos a lo que queremos. Poniéndolo todo entrecomillado, venimos de ganar 2 partidos ante rivales de hacer 2 buenos partidos con rivales de la zona, entre comillas, alta. En principio estarán arriba. Ahora viene un Granollers que no está llamado en principio a esa zona. En principio no tiene que haber confianza. No hay confianzas de ningún tipo. La plantilla sabe lo que se juega, todo el mundo hemos preparado el partido igual como si tuviéramos que jugar contra el Barça, o sea que al final sí que es cierto que no es lo mismo jugar contra un Granollers con un Llagostera. Al final por motivación tú sabes que el Llagostera va a estar arriba, que el Terrassa va a estar arriba. El Granollers tendría que hacer las cosas muy 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 bien y que fallaran muchos equipos para que ellos estuvieran en la misma situación, pero aún así sabemos que es muy complicado. El año pasado pasamos por la piedra ahí y nos tocaron bien porque al final perdimos y no hicimos un buen partido. Y eso lo tenemos en cuenta. Y no es solo Granollers, será Granollers, después será Gramenet, después será Ascó, que a lo mejor no son equipos llamados a estar arriba del todo, pero si no hacen las cosas bien vas a perder. O sea que nosotros vamos con las antenas muy, muy altas, de que no podemos relajarnos ni un segundo. Y ya por último, ¿qué bajas tienes para el partido de mañana? Bajas en principio Belillas, tiene un problema un poquito en la rodilla, tenemos a Juste que no acaba de recuperar del tema del golpe del partido, Gómez estamos ahí a ver si puede ir entrando, David ya lo recuperamos. Bueno, al final con lo que tengamos iremos, da igual las bajas, la plantilla es suficiente calidad para poder ir a Granollers y ganar el partido. Muy bien, suerte.